al Señor. Salmo capítulo 42, verso 2. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Alabo y glorifico tu nombre en esta preciosa mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para adorarte, bendecirte. Y ahora, Dios, queremos escuchar de tu palabra. Abre nuestros corazones, abre nuestros sentidos, nuestros oídos, Señor amado, para que nosotros podamos recibir el mensaje que tienes preparado para nosotros en esta mañana y para todos los que nos ven, Señor amado, a través de las redes sociales. Bendecimos sus vidas porque yo sé que tú estás haciendo grandes cosas en cada persona, Señor, que ve estos mensajes, porque tú hablas a nuestras vidas, Señor, y sigue hablando porque tu palabra nunca regresa vacía. En este momento, en el nombre de Jesús, bendícenos con toda bendición. Trae, Dios eterno, lo que nosotros necesitamos en este día. Tú conoces nuestras necesidades, pero más allá de esas necesidades, nosotros, Señor, tuvimos prioridad de venir delante de ti para decirte cuán hermoso y cuán bello eres tú, Señor, para cada uno de nosotros. Necesitamos que ministre nuestra alma, ministre nuestro espíritu, ministre nuestro ser, ministre nuestras vidas, Señor amado, y que tu presencia es necesaria en nosotros. Aquí estamos diciéndote, Señor, que necesitamos de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Salmo capítulo 42, verso 2. He titulado este mensaje Anhelando la presencia de Dios en nuestras vidas. Es algo que nosotros debemos de tener muy presente, que tenemos que anhelar. En estos días he hablado de deseo, de anhelo para cada uno de nosotros. Y creo que cuando vengamos a la casa de Dios, o estemos en casa, o estemos en algún lugar, allí la presencia de Dios nosotros la podemos anhelar, y la presencia de Dios se hace manifiesta en nuestras vidas. Aquí el salmista, este salmo lo escribió porque parece que fuera escrito por David, pero no es escrito por David. Este salmo lo escribió los hijos de Coré. Gloria al Señor. Y dice: mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Pero ¿de cuál Dios? Porque es que el detalle es que hay muchas personas que están sedientas. Personas en la actualidad que están sedientas y buscan cómo llenar el vacío de su alma, para llenar el vacío que hay en ellos. Y esperan, aún estamos en una época, entra mañana, desde mañana entra una semana, desde hace rato se viene anunciando, pero que ya mañana entra esa semana, lo llaman la Semana Mayor, lo llaman la Semana Santa, lo llaman, en fin, a donde muchos tienen sed de ir a un Dios para saciar la sed de su alma, para saciar el vacío que hay en ellos. Pero vamos a ver si ese Dios realmente está funcionando conforme a lo que dice la palabra, porque para los que creen en ese Dios, para ellos funciona aparentemente. Pero aquí la palabra de Dios habla y dice: mi alma tiene sed, pero especifica, porque quiere decir de que hay otros dioses que se han dado el nombre de dioses, pero de que esos dioses no están vivos, porque la Biblia aquí dice: mi alma tiene sed de Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios vivo, del Dios vivo. Eso quiere decir de que existe un Dios vivo y existen dioses muertos. Y hay personas que buscan para saciar la sed de su alma a través de esos dioses. Por ahí escuché o vi en la noticia un Cristo en el departamento de Sucre, que en esta semana le robaron sus pertenencias, le robaron la corona, le robaron algunas cosas y lo dejaron por allí tirado. Imagínese usted a Cristo, hasta donde llegaba la gente de robarle a Cristo, pero ese Cristo lo tenían que tener dopado, lo tenían que tener muerto, lo tenían que tener, porque por el contrario, el Cristo que nosotros tenemos no se le roba, aún Él no deja que a nosotros nos roben. Y eso quiere decir, y la ignorancia, y usted ve que hay glomería de personas, roberías en estos días en diferentes pueblos, en diferentes ciudades, a donde se practica la idolatría. Anoche hablamos de eso, a donde hay mucha idolatría y las personas buscando a ese Dios, personas perdidas absolutamente
buscando a ese Dios. ¿Cuál dioses? Los dioses muertos que no pueden hacer nada por nosotros. Pero el salmista aquí dijo, el salmista cuando ellos escribieron este salmo, dijo, mi alma tiene sed, y especificó, porque el único que puede saciar la sed para aquellos que me están escuchando no es el Cristo que están celebrando para esta semana, ni los Cristos que están en diferentes pueblos. El único Cristo que puede saciar nuestra sed se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él no está muerto. Jesucristo vive, Jesucristo murió, pero resucitó y vive en gloria. Aleluya. A favor de cada uno de nosotros. Eso quiere decir que tenemos un Cristo vivo. Aleluya. Yo tengo un Cristo vivo y su nombre es Jesús. Yo tengo un Cristo vivo y su nombre es Jesús. Él me salvó, Él me sanó, y con su Santo Espíritu también me bautizó. Qué bueno es amarle, qué bueno es adorarle, qué bueno es tener a un Cristo de poder. Qué bueno es amarle, qué bueno es adorarle, qué bueno es tener a un Cristo de poder. El Cristo que yo tengo es un Cristo de poder. Aleluya. El Cristo que nosotros tenemos está vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Gloria a Dios. Solamente ese Dios es el que puede saciar la sed de nuestra alma. Mi alma no está diciendo yo tengo sed, sino mi alma. Porque nuestra alma a veces está triste, nuestra alma está seca, nuestra alma está vacía. Aleluya. Y busca cómo saciar esa sed. ¿Cuándo vendré y me presentaré? ¿Cuándo me presentaré delante de ese Dios? ¿Cuándo? En esta mañana estamos delante de la presencia de Dios. Hoy estoy presente delante de Dios para que sacie esa sed que tiene mi alma. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuándo vendré? O sea, buscando un momento indicado porque no podía presentarse. Y le voy a hablar de esta presencia. Porque es que el detalle está que esta presencia no estaba asequible para todo el mundo. No estaba. Aleluya. Y nosotros tenemos que anhelar la presencia del Señor. Y a donde sabemos que está la presencia de Dios, ahí debemos de estar. Ahí debemos de ir. Por eso fue que ellos escribieron y dijeron, ¿cuándo vendré? En forma interrogativa. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo será ese día? Nosotros tenemos asequibilidad de presentarnos delante de Él. Aleluya. En la semana, varios días, aquí en el templo. Gloria a Dios. En la casa que se escogió para adorarle. Tenemos forma de cómo presentarnos. Bendito sea el Señor. Pero la mayoría, iglesia de los cristianos, estamos relacionados. Yo creo que en este salmo, que fue escrito, como le dije, por los hijos de Coré, y muy significativo porque revela la sed espiritual. Revela la sed espiritual que hay en su pueblo por la presencia de un Dios vivo. Que muchos no buscan ese Dios vivo porque no les conviene. ¿Saben por qué? Porque ese Dios vivo nos dice qué es lo que a Él no le gusta, qué es lo que tenemos que dejar de hacer, qué es lo que a Él no le agrada. Y a nosotros casi no nos gusta que nos corrijan, casi no nos gusta que nos reclamen, casi no nos gusta que nos aconsejen, casi no nos gusta que nos digan nada, porque nosotros lo que hacemos está bien hecho. Aparentemente. Y como el Cristo muerto no nos puede decir nada, ese es el Cristo agradable para mucha gente. Ese Cristo no lo puede corregir. Porque ese Cristo también, a ese Cristo que dicen que es el Cristo, como la pregunta que le hicieron a una mexicana en México, le hicieron una entrevista a alguien y le dijeron, bueno, cuéntame, ¿quién es la Virgen de Guadalupe? ¿Quién es la Virgen de Guadalupe? Y ella contestó, no, la Virgen de Guadalupe es la mamá de Jesús. Es la mamá de Jesús, porque veamos hasta dónde se ha llegado. La mamá de Jesús dice en la Biblia que es la Virgen María, que fue María. Aún siendo virgen se le presentó
el ángel y le dijo, y es la única mamá de Jesús. Entonces le enganchan ahora que la Virgen del Carmen, que la Virgen de la Candelaria, que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Fátima, que la Virgen, tanta virgen que hay, es la mamá de Jesús, que es la misma. Entonces, ¿cuántas virgen se volvió María? Y le dice la entrevistadora, si es la Virgen de Guadalupe, entonces Jesucristo es mexicano. Él nació en México, porque esa Virgen la adora en México y en cada parte adoran. Y que yo sepa, Jesús no nació en México, Jesús nació fue en Belén, en Jerusalén. Allá nació Jesús, en Belén, mi amada iglesia. Entonces, allí nosotros tenemos por definición que el hombre se ha inventado una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque buscan a sus santos borrachones, a sus santos que son bebedores cantineros, que para esta fecha, de pronto tú los ves religiosamente celebrando una Eucaristía o una misa, celebrándosela al santo o al Cristo de su devoción, como dicen, pero luego tienen un pico prendido, tienen bebereta, tienen cuanta cosa, porque ese es el Cristo que tienen. Pero el Cristo que nosotros tenemos, hermanos, es un Cristo que ante por el contrario, esta es una semana de reflexión. Esta es una semana de buscar al Señor. Esta es una semana a donde los desastres que hemos visto que han sucedido en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares, han sucedido para esta época, han sucedido catástrofes, han sucedido cosas terribles. Es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de recogimiento, es un tiempo de reconciliarnos con el Señor, es un tiempo de buscar a Dios. ¿Sabe el por qué? Porque nosotros hemos estado sedientos durante todo el tiempo, durante todo el año. Hermano, hay algo que nosotros nos falta en nuestras vidas. A veces aparentamos estar completos, pero hay algo que falta en nuestras vidas. Y eso es lo que la gente anda buscándolo a través de beber, a través de fumar, a través de la droga, el alcohol y de todos los vicios de este mundo. Busca para saciarlo acompañado de un Cristo, acompañado de un Dios. Pero ¿qué sucede? Que ese Dios no puede hacer nada por ello, porque nosotros lo experimentamos durante mucho tiempo, durante muchos años experimentamos ese Dios y nunca pudo hacer nada por nosotros. Pero el día que Cristo se nos manifestó a nuestra vida cambió, nuestra vida fue transformada, porque el único que transforma vida, aleluya, se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores. Él es el único que transforma y que cambia las vidas. Bendito y alabado sea el Rey, a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. El Cristo vivo. Este salmo es un desafío para los verdaderos adoradores de este siglo. Aleluya. Para los verdaderos adoradores. A los que están dispuestos, anhelando la presencia de Dios en sus vidas. Gloria al Señor. Bendito sea el Rey. Hoy vivimos un presente, hermano, que está saturado de todo tipo de seducciones, ofrecimientos en esta semana. Podemos experimentarlo. Hay distracciones, hay tensión por lo que se está viviendo en el mundo, pero nada de esto puede impedir que tengamos, hermano, en nuestras almas una sed permanente por la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Puede haber la distracción que quiera. Pueden haber los ofrecimientos que quiera, pero eso no impide de que nosotros busquemos la presencia de nuestro Señor. Nosotros tenemos que buscar a Dios pese a lo que está pasando, pese a lo que está sucediendo. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Aleluya. Porque es la única que nos fortalece, es la única que nos guía, es la única que nos alienta. Aleluya. Bendito sea el Rey. Mi alma te adora, mi Dios. Cuando miramos el pasado del pueblo de Dios, hablando del pueblo de Israel, gloria al Señor, encontramos que el arca del pacto era un símbolo, hermano, que distinguía, o sea, distintivo, el arca del pacto de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y por eso dice, ¿cuándo vendré y me presentaré? Porque la única manera para poderse presentar delante de Dios era llegar donde estaba el arca del pacto. Gloria al Señor. Y el arca del pacto estaba en un lugar específico. Bendito sea el Rey. Y dice que en su interior estaba ¿qué? La vara de Aarón que reverdeció, la tabla de la ley y una porción del maná con que Dios alimentó al pueblo en el desierto. En ese mensaje, hermano, desarrollaremos 3 momentos de la historia
bíblicas que están relacionadas con el arca del pacto, los cuales nos confirman principios claves acerca de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Ahora nosotros hablamos de la presencia de Dios con toda la libertad, pero es que antes no era así. Recuerde que para el hombre poder tener acceso a la presencia de Dios, tuvo que ver Cristo venir y morir. Cuando Cristo muere, dice que el velo se rasgó en dos. Dice, de arriba hacia abajo. Y cuando el velo se rasga, entonces hay acceso. Es cuando tenemos acceso, porque antes no estaba el acceso. Para poder entrar, usted sabe que estaba el lugar santísimo, el lugar santo, el lugar santísimo. Y solamente un sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Entrar hasta el altar. Era una cantidad de ritos que había que hacer para poder entrar allá. Y solamente uno era asignado. Usted y yo solamente podíamos llevar el becerro, podíamos llevar el palomino, podíamos llevar el cabrito y ponérselo allá afuera al sacerdote, para que el sacerdote presentara ese sacrificio y pudiera llegar al altar. Mira la bendición que nosotros tenemos ahora. Es una gran bendición. Porque antes, vamos a poner el ejemplo, que este era el lugar santísimo. En aquella época. Y de esa puerta no podía pasar el que traía el sacrificio, el que traía la expiación de su pecado. Podía venir la persona pecadora, podía venir la persona que había hecho, y la única manera era presentarle y que el sacerdote viniera acá a traerle. Y qué lindo que hoy podemos cruzar esas puertas. Gloria al Señor. Que podemos cruzar esas puertas. Y no solamente cruzar esas puertas, sino subir a este altar, al lugar santísimo, para tener un encuentro con la presencia de nuestro Señor Jesucristo y decir que la presencia del Señor Jesús quita todo de nuestras vidas, trae sanidad a nuestras vidas, trae liberación a nuestras vidas, sacia nuestra alma, mi iglesia. No importa lo vacío que haya venido en esta mañana, o usted que me está escuchando allí en el internet, no importa lo vacío que esté, pero el Señor sacia tu alma, el Señor sacia tu vida. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi alma te adora, mi Rey. Gloria al Señor. Aquí nosotros vemos, hermano, que en el primer lugar podemos ver la presencia de Dios garantizando la victoria. Y un ejemplo lo podemos ver en el libro de Josué, cuando este caudillo de Dios, en obediencia al Señor, ordenó a los sacerdotes que asumieran la responsabilidad de avanzar en el arca del pacto delante del pueblo en la conquista de la tierra prometida. O sea que esta presencia de Dios hizo que el río Jordán se dividiera en dos delante del pueblo. Iban los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y no solamente lo hizo Josué. Y cuando habla de dividir ese río, nos está hablando a nosotros de los ríos que se nos presentan en nuestras vidas, de los ríos crecidos de problemas que se nos presentan en nuestras vidas, que por sí solos nosotros no podemos hacer nada, nos quedamos callados indefensos, nos sentimos hermanos indefensos ante aquel río, que no podemos cruzarlo ni podemos hacer nada por él. Pero mira lo que este pueblo necesitó. Este pueblo no le dijo el Señor, búsquense un crucero, búsquense un barco, búsquense un salvavidas, búsquense una barca para poder cruzar ese río. No, el Señor no le dijo eso. El Señor solamente lo que le mostró fue su presencia. Aleluya. Porque los ríos están simbolizando los problemas y las dificultades que se nos presentan en nuestras vidas. Se están presentando, hermano, la escasez, las necesidades que hay en cada uno de nosotros. Esos ríos están bastante turbulentos. Hay unos que lo tienen más turbulentos que otros, más crecidos. Son ríos de amenaza, porque el río representa una amenaza. A veces nosotros somos amenazados, hermano, aún de la misma muerte. Pero el Señor no nos está diciendo a nosotros que busquemos las armas que de pronto están acostumbrados para poder cruzar un río o para poder cruzar un mar, porque también el mar se cruzó. Y aquí dice que el río estaba crecido, pero Josué primero mandó a revisar cómo estaba el río y mandó a caminar y a supervisar. Pero ¿qué estaba haciendo Josué? Josué estaba dando tiempo y mandó a hombres que estuvieran pendientes cuando vieran el arca del pacto. Aleluya. Y no solamente era por ver el arca, sino que sabía que en el arca estaba la presencia del Señor. Y cuando se vio la presencia del Señor, dice, bueno, ahora cojan y sigan, avancen. Y Josué estaba seguro, ¿sabe por qué?
Porque aunque el río estuviera crecido, ya no representaba un peligro, ya no representaba una amenaza, mi amado hermano. Eso quiere decir que los problemas que hay en nuestra vida no representan una amenaza en nosotros. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios va con nosotros. Y cuando la presencia de Dios va con nosotros, cruzamos todo río. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, cruzamos todo mar. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, cruzamos todo obstáculo, iglesia. Bendito sea el Señor. Estamos seguros que la victoria es nuestra. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Podemos leer Josué capítulo 3 en el verso 15 y 16. Josué 3, 15 y 16. Dice la palabra: cuando los que llevaban el arca, entraron en el Jordán. Miren eso. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que es la del lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Cuando los que llevaban el arca estaba crecido, ¿y sabe cuántos días pasaron allí? Pasaron 3 días. 3 días. Josué no se tiró a la loca. Josué no, hermano, actuó locamente como muchos actúan. Por eso nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios. Siempre le he dicho que en todo lugar Dios coloca un líder. Dios coloca a un tutor, Dios coloca a un mentor, Dios coloca a un pastor, Dios coloca a alguien que nos guíe. El pueblo actúa locamente muchas veces, por eso se lleva sus chascos, no buscan la dirección. Josué le dijo: esperad aquí, reposad. Y se quedaron 3 días. A los 3 días mandó a ver si habían visto el arca, y vio que traían el arca del pacto. Y dice que los que llevaban el arca, pisaron el río, y las aguas se fueron dividiendo, las aguas se fueron congelando, mi amado hermano, y quedó un camino para cruzar por ese río. ¿Quién lo hizo? No lo hicieron los levitas, no lo hicieron los que llevaban el arca, no lo hizo Josué, lo hizo ese Dios que tenía Josué, que es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Él va a dividir los problemas, Él va a dividir las dificultades, los problemas quedarán al lado, pero tú cruzarás por el centro. Si hay alguien que te está persiguiendo, si hay alguien que te está esperando en el camino, tú cruzarás, aleluya, por el medio. ¿Sabes por qué? Porque Dios irá delante de ti, porque la presencia de Dios irá delante de ti y abrirá camino, abrirá río, tapará los ciegos de los que te persiguen, tapará los ojos de aquellos que quieren hacerte daño, iglesia, porque Dios andará con nosotros cuando nosotros buscamos y nosotros anhelamos su presencia. Aleluya, gloria a Dios, bendito es el Rey. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas y todo el tiempo de la siega. Dice que las aguas que venían de arriba se detuvieron. Usted ha escuchado un dicho que dice: más reversa tiene un río, porque es que el río no tiene reversa. El río cuando va. Al río nadie lo regresa. Óigase bien, el río no tiene reversa, pero si alguien lo puede detener. Aleluya. El río, mi amado hermano, cuando un caño está desembocando, que tiene corriente, ¿quién lo va a detener? Antes, por el contrario, si usted le pone algún taponamiento, ese tapón se lo lleva, porque el río va para adelante, nadie lo devuelve, nadie lo va a devolver, por mucho estrategia que tenga. No lo va a devolver un río crecido. Pero gracias le damos a Dios. Es la bendición que nosotros podemos tener. Aleluya. Que la presencia que nosotros tenemos no solamente devuelve el río, sino que lo detiene. Detiene el río.
detiene el sol, detiene la luna, detiene los problemas, detiene las enfermedades, detiene las dificultades, detiene todo, mi amado hermano. Y en esta preciosa mañana declaro por la palabra que todo aquel problema que había en nuestras vidas y que todo lo que venía en contra de nosotros se detiene en el nombre de Jesús. Nadie va a poder hacerte daño, nadie nos podrá hacer daño, nadie nos podrá destruir. Todo lo que se levante en contra de nosotros será destruido, porque declaro que así como se detuvo las aguas del río, también se detienen los problemas, también se detienen las dificultades. Bendito sea Dios. Aleluya. Dios dividió las aguas del Mar Rojo para sacarlo de Egipto. Al pueblo también. No solamente dividió el río, sino que también detuvo el mar. Porque de pronto muchos pueden decir, pero un río. Ahora vamos a ver el mar. Gloria a Dios. Porque habemos uno que tenemos río, pero hay otro que tenemos mares. Gloria al Señor. Según es el problema, yo creo que tienen un arroyo, pero no deja de molestar. Porque dice la palabra que cuando Jacob venía de la tierra de su tío, dice que traía sus mujeres y traía sus hijos, concubina, traía también todos los animales que había adquirido allá. Pero que cuando iba en el camino encontró ¿qué? Un arroyo. Había un arroyo crecido. ¿Se da cuenta que también hay arroyo? Él lo primero que hizo fue que cruzó a las mujeres, cruzó los animales. O sea, él buscó la forma de cómo cruzarlos. Porque él dijo, no, esto me costó 20 años de trabajo. Yo no voy a dejar nada, ni un pelo de una cabra voy a dejar de este lado. Y él los cruzó. Y cuando los cruzó, dice la palabra, que se quedó solo. Porque suele suceder con nosotros. Después de ayudar de pasar tanta gente de los ríos, quedamos solos. Jacob iba acompañado, pero dice que quedó solo. Y cuando quedó solo, entonces dijo, ahora es mi turno. Y allí fue cuando empezó a batallar con aquel varón que se le presentó. Empezó a guerrear con él. Dios mismo estaba probando a Jacob hasta dónde llegaba su valentía. La Biblia dice que los violentos somos los que arrebatamos el reino de los cielos. Y empezó a batallar, dice que con el mismo Dios. Y Jacob no cedía. Y él lo agarraba y él decía, si no me bendice, tú no te vas. Y lo agarró y dice la palabra que el varón cuando iba rayando el alba, le dijo, suelta. Y lo agarró maduro. Y fue tanto el forcejeo que hubo que el varón en ese momento lo agarró, dice que el muslo, y se le desencajó el muslo a Jacob. De pronto usted no sabe qué es eso, pero un desencaje de muslo, eso, hermano, es algo terrible. Eso es sacar el fémur de su lugar. Ese es un dolor, el dolor intenso que puede suceder. El dolor que sentía Jacob. Así ha pasado con nosotros, iglesia. A nosotros nos han desencajado el corazón, no el muslo. Nos han sacado el corazón, nos han herido. Pero eso no impide que dejemos de batallar. Los que realmente anhelamos la presencia de Dios. Porque quien anhela la presencia de Dios no le importa lo que le hagan o lo que le suceda. Pero él va en pos de la presencia del Señor. Y Jacob así cojeando, porque quedó con el muslo zafado, con una sola pierna cojeando.
Dice que batalló con el ángel y dice, hasta que no me bendiga. Y en ese momento ya el alba estaba rayando. No tuvo más escapatoria cuando le dijo, declárame tu nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. Y se dio cuenta de que Jacob lo que significaba. Y le dijo, no te llamarás Jacob de ahora en adelante. Tu nombre será Israel. Aleluya. Pueblo bendecido por Dios. Nación santa. Ese será tu nombre. Y Jacob en ese momento dejó ir a la, porque fue bendecido. Y aún el mismo Jacob le dijo, ¿y quién eres tú? ¿Cómo te llamas tú? Jacob quería estar seguro con quién había hablado, con quién se había encontrado. ¿Sabe con quién se encontró Jacob? Con el Dios vivo. Con el Dios vivo. Y pudo cruzar el arroyo. Aleluya. Porque el arroyo era un impedimento para que Jacob cruzara la bendición que llevaba. Se nos van a presentar arroyos, ríos y mares. Pero ¿sabe qué sucedió? Que Jacob peleó por una bendición. Y la bendición era que la presencia que estaba allí, él la anhelaba y él no tenía por qué dejarla ir así nada más. Si nosotros hemos venido en esta mañana y usted que me está escuchando tiene la oportunidad de que esa presencia ministre su vida, anhélela y pelela. Aunque muchos se lo quieran impedir, aunque hayan ríos que se lo quieran impedir, aunque haya mares que se lo quieran impedir, aunque hayan arroyos que se lo quieran impedir, eso no es motivo. ¿Sabe el por qué? Porque usted solo no puede pasarlo. Pero el Dios que tenemos sí puede pasar nuestras vidas en el medio de ese arroyo, de ese río y de ese mar. Bendito sea Dios. Aleluya. Aún los desiertos. Mi alma te alaba, mi rey. Gloria a Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 21, en adelante, dice la Biblia: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar, ¿en qué? En seco. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy en Éxodo 14, 21. Éxodo 14, 21 al 31. Se lo voy a leer para que ustedes vean. Gloria a Dios. Yo no me preocupo por los mensajes porque si no lo termino hoy, se lo termino otro día. Ya estoy debiendo otros mensajitos por ahí. Dice la palabra: y volvió el mar en seco y las aguas quedaron ¿qué? El que tiene el poder de dividir el mar es la presencia del Dios tuyo y del Dios mío. Aleluya. Ese es el que tiene el poder para dividir el mar. ¿Usted cuándo ha visto a alguien por ahí dividiendo mar? No, iglesia. Entonces, los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Es tremendo, ¿eh? Y siguiéndolo, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón y sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Eso lo hace un Dios vivo. Y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su furia, y los egipcios al huir
se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Y Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho de Jehová que ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. O sea que hay que esperar todo esto para creer en Jehová. Hay que esperar todo esto. Hubo hombres que profetizaron y no vieron. Hay otros que vieron y hay otros que no vieron. Y ahora nosotros no hemos visto y estamos creyendo lo que otros profetizaron y lo que otros vieron. Aleluya. No hay que esperar. No hay que esperar. Porque es que el detalle está. Ayer en el ayuno le compartí a los hermanos que muchos creen de que Cristóbal Colón estuvo por acá. Muchos creen que Simón Bolívar fue el que libertó a 5 patrias, 5 países. Muchos creen que Antonio Nariño. Y la pregunta que yo hice, ¿pero por qué creen? Y la respuesta que me dieron, porque está escrito en la historia. Y resulta que en esta historia dice que Cristo estuvo por acá. Todo lo que hizo Dios. ¿Y por qué creemos a Simón Bolívar si no lo vimos? ¿Por qué creemos a Cristóbal Colón si no lo vimos? Ah, porque la historia lo dice. ¿Y por qué no creemos a la palabra de Dios que dice que ella es verdad? Aleluya. Que ella es verdad. Y todo lo que hizo Dios, yo no tengo necesidad de verlo, solamente por fe, porque la misma palabra de Dios me lo dice. Por fe yo creo, aleluya, de lo que hizo el Señor. Y si el Señor abrió ese mar, y que una de las cosas que nosotros tenemos que ver, qué es lo que simboliza para nuestras vidas, porque en algo les enseño que no tenemos que llevar literalmente todas las cosas, aunque el Señor lo ha hecho, lo hace y lo puede hacer, pero siempre vamos a verlo en el campo espiritual. Ese Dios que abrió ese mar para que el pueblo cruzara, para que su pueblo cruzara, le dijo a Moisés, tiende tu mano, y el mar se abrió. ¿Saben por qué? Porque Moisés iba acompañado con la presencia de Dios. Por eso se abrió el mar. Y nuevamente cuando cruza, le dice, ahí vienen los egipcios con sus carros y sus caballos. Ahora extiende la mano nuevamente y dice que levantó su mano y el mar se cerró. Eso quiere decir, mi amado hermano, que el Dios que nosotros predicamos, el Dios que nosotros tenemos, es un Dios vivo que tiene poder para abrir, pero también para cerrar. Aleluya. Y ese Dios cerrará las puertas para que nadie te venga a hacer daño. Ese Dios abrirá las puertas para que venga la bendición sobre tus vidas. Bendito sea Dios, para que pueda cruzar al otro lado, porque en el otro lado es que está la bendición. Aleluya. Es en el otro lado, porque siempre hay que cruzar un mar, hay que cruzar un río, hay que cruzar un desierto. Aleluya. Hay que cruzarlo para poder la tierra, para poder llegar a la tierra prometida, hay que cruzar el río, hermano. Había que cruzar el mar, eso era indiscutible. Del otro lado no se podían quedar. Recuerde que Moisés dejó del otro lado al pueblo. Y Josué completó lo que a Moisés le faltó. Gloria a Dios. A lo que a mí me falte hacer, a lo que a nosotros nos falte de hacer, trate de hacerlo usted. Gloria al Señor. Trate de hacerlo, porque nosotros no podemos hacer todo. Hacemos una parte. Los que vienen harán otra. Gloria a Dios. Hay un coro muy bonito. A mí me viene cuando yo estoy predicando, pero no los escucho cantar. Que dice, yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre. ¿Qué más dice? La que me redimió a mí. Yo ciego fui y por la sangre vi.
y por ella redimido soy. No detenga tus pasos, tú puedes caminar, tú puedes caminar. Al otro lado está la paz y el amor, la paz y el amor y la vida eterna. Al otro lado está la paz y el amor, la paz y el amor y la vida eterna. Es al otro lado. Hay que cruzar al otro lado. Dile al que está a tu lado, es al otro lado. Aleluya. Bendito sea Dios. Y eso que no hago clase de canto. Gloria a Dios. Bendito es el Rey. Hermanos, en esta ocasión dividida el río Jordán para que entrara en la tierra de Canaán. Nosotros vemos que estos milagros demostraban al pueblo de Israel que Dios cumple sus promesas y que su presencia hace la diferencia. La presencia del Señor hace la diferencia en nuestras vidas. Se presenta una persona endemoniada, se presenta una persona enferma, se presenta una persona con una enfermedad terminal, que aquí lo hemos visto, hermano, los milagros creativos, los milagros que Dios ha hecho. En muchas personas, ¿cuántos nos han sanado aquí en este lugar? Desde que se abrió la iglesia, Dios ha hecho milagros en este lugar. Gente que andan por allí dando testimonio de lo que Dios ha hecho. Milagros. Porque la presencia de Dios ha estado con nosotros. La presencia del Señor da evidencia y marca la diferencia en nuestras vidas. Gloria al Señor. Qué lindo es anhelarla. Así como Dios había estado con ellos al salir de Egipto, el momento cuando salieron de Egipto, Él seguía estando con ellos al final de su peregrinaje. Un pueblo que iba por el desierto, pero el Señor iba con ellos. Sabe que a veces vamos por desiertos, caminando por desiertos. Vamos peregrinando en este mundo y nos toca de cruzar desiertos. Y cuando llega el desierto nos detenemos. Puede ser el desierto de una enfermedad. Puede ser el desierto de una prueba terrible que nos toque de vivir, hermano. Y nos detenemos. Hay muchos que se detienen. Hay muchos que se acongojan. Pero el Señor nos dice en esta preciosa mañana que no nos detengamos. Que los desiertos no nos detengan. Porque tienes temor que no vas a encontrar agua. Porque tienes temor que no vas a encontrar alimento. Porque tienes temor que no vas a encontrar sombra. El Señor dice que había una nube que guiaba a Moisés. Había una columna de fuego que guiaba a Moisés. Aleluya. Y esa columna de nube y esa columna de fuego la guió, la tuvo el mismo Dios que estamos predicando en esta mañana. El que hizo brotar aguas en los sequedales. El que hizo salir agua en el desierto. Ese mismo está con nosotros. Por lo tanto, no le tengamos miedo a los desiertos. Porque de pronto corremos riesgo y hay muchos que dicen, no prediques más porque están persiguiendo a los que predican. No hable más así, háblale más suave a la persona. Porque podemos tener problemas sin ser imprudentes y sin salirnos de los parámetros. Nosotros no podemos dejar de predicar la palabra que el Señor nos dio. Porque le tenemos miedo a los ríos, le tenemos miedo a los mares. Pero no, nosotros sigamos adelante. Porque si el sol se enfurece mucho en el medio del desierto, el Señor enviará su columna de fuego, su columna de nube. Y aún si se nos hace oscuro, porque hay veces que se nos hace tenebroso, se nos hace oscuro, parece que no fuera amanecer, porque todos tenemos una noche mala. Pero recuerde que en la noche mala hay un glorioso amanecer y hay una luz resplandeciente que sale. Muchos la llaman sol y yo la llamo Dios, que resplandece en medio de nosotros, en medio de los problemas, en medio de las oscuridades. Aleluya. Ese Dios hace que resplandezca esa luz en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor.
Hermano, a la luz de esta palabra que estamos llevando a cabo, podemos decir que el Dios que nos sostuvo ayer es el mismo Dios que nos sostiene hoy y que estará con nosotros para pasarnos de una a otra orilla, independientemente de lo que sea. Sea desierto, sea mar, sea río, sea arroyo, sea lo que sea. Está allí para pasarnos a la otra orilla. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Yo vi a un ciego que iba con su bastón tratando de cruzar una carretera. Algo espectacular. Él iba con su bastón así. Y iba una muchacha con un perro cruzando la carretera. Y cuando cruzaron por el lado del ciego, el perro se quedó mirando al ciego así. Y se le sacudió a la que lo llevaba, agarrado. Lo llevaba agarrado en una cabreta. Y se le sacudió. Hermano, y se puso al lado del ciego. Caminando para que los carros no atropellaran al ciego. Y cruzó el ciego de la carretera. Cuando cruzó, buscó su dueña otra vez, moviendo su rabo feliz. Son perros que adiestran. Son perros que lo adiestran de tal manera a hacer cosas. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Iglesia, ese caso pues lo vi. Y yo dije, si así como ese perro adiestrado guía a ese ciego para que cruce, cuánto más la presencia del Señor a nosotros, que a veces estamos ciegos. Nos desviamos del camino, pero cuando nos desviamos del camino, Él nos toma. Pero eso sí, cuando anhelamos su presencia. De lo contrario, no. De lo contrario, no. Porque estamos equivocados. Estamos equivocados. Se lo vuelvo a repetir esta noche. No todo el que viene a la iglesia se va para el cielo. No todo el que viene a la iglesia es salvo. Nosotros tenemos que anhelar, por decir yo, hay personas que su compromiso nada más es ir a la iglesia. Yo voy a la iglesia, pero tienen una vida normal, tienen una vida natural, como los demás. Nosotros tenemos que ser apasionados, así como usted ve cuando el boxeador pelea y se mete en una serie de ejercicios bien rigurosos, pero que cuando termina de pelear y la pelea le toca en un mes o 2 meses o un año, mi pregunta es, ¿sigue haciendo ejercicio o no? ¿Usted qué dice? Porque si no lo hace, ¿qué pasa? No está en forma. Así pasa, hermano. Así pasa. Que muchos vienen a la iglesia y dicen, ya yo fui a la iglesia, pero es que nosotros en la casa tenemos que tener inquietud. Tenemos que vernos un mensaje, tenemos que leer, tenemos que escuchar un testimonio, tenemos algo, pero mantenernos allí, orar, cualquier cosa que tenga que ver con el ejercicio espiritual, para mantenernos en forma, para que cuando venga el Señor, y el detalle este es que hay muchos que dicen el Señor no viene por ahora, pero resulta que la muerte, para hablarle así, está más caliente que nunca. La muerte está más caliente que nunca, mi amado hermano. Nosotros estamos a un paso de la muerte. La muerte está tan cerca de nosotros que no sabemos ni el día ni la hora en que nos va a tocar. Pero que cuando esa hora toque es el llamado, porque el Señor dijo, sea que muramos o que vivamos, sea que sigamos vivos o que muramos. ¿Cuántas personas hoy en día se han muerto? Por ahí se murió un futbolista haciendo ejercicio o algo así, practicando algo. Se murió, no solo él, se ha muerto un poco. Se ha muerto un poco, hermano. Jovencitos. Un muchacho de 11 años se murió la semana pasada. También. Una muchacha en una reunión de padres de familia la hicieron enojar y se murió. ¿Se da cuenta usted que
no, que dice no, ¿y por qué se murió? No, que porque estaba vivo. La muerte está latente. Y precisamente por no saber la hora en que nos vamos a morir, es cuando nosotros tenemos que mantenernos en forma. Y pedirle a Dios que nos ayude, que su presencia nos abandone. Porque muchas veces decimos, yo estoy agarrado de la mano de Dios. Eso no basta. Lo que basta es que el Señor te agarre con sus manos. Porque nosotros agarrados de la mano de Dios nos podemos soltar. ¿Cuántos nos han estado ahogando que agarran a otro y se suelta y se va? Y se ahoga. Pero cuando otro lo agarra, no se suelta. Porque es otro que no agarró. Y la Biblia dice que lo que está en el hueco de las manos del Señor, nadie lo arrebata. Nadie lo arrebata. Aleluya. Pero para que suceda esto en nuestras vidas necesitamos anhelar de todo corazón la presencia de Dios. Una de las estrategias divinas para conquistar la ciudad amurallada de Jericó fue la que utilizó Josué. Que para cualquier estrategia militar en aquel tiempo hubiese sido imposible de conquistar. Y era que el arca del pacto presidiría aquella procesión. Mire de que en estos tiempos usted va a ver muchas procesiones. ¿Y qué es lo que trae esas procesiones? Trae desgracia, trae muerte, trae luto, trae tristeza. Pero resulta que Josué presidió una procesión, no llevando un Cristo muerto, sino el arca. Para poder derribar las murallas de Jericó, tuvo que haber utilizado la presencia de Dios. A la muralla no la derribaron los gritos, no la derribaron las 7 vueltas, sino que es algo simbólico, algo que uno tiene que hacer en obediencia a la palabra, algo simbólico. Y dice que le dieron 7 vueltas y ellos gritaron, pero resulta que en esas 7 vueltas iba el arca del pacto, iba la presencia de Dios. Y ellos creyeron que esa presencia bastaba para que esos muros se cayeran. Entonces, no solamente el Señor abre ríos, sino que también derriba muros. La presencia del Señor derriba muros. Y mira qué necesario en nosotros invitar que esa presencia vaya con nuestras vidas a donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. O sea que el arca de la alianza debía estar presente en las vueltas que le dieron al muro. Y aún los sacerdotes debían cargarla en sus hombros. En sus hombros. No que otro la llevara. Es usted y yo somos lo que tenemos. Y ahora no cargarla en el hombro, sino tenerlo en nuestro corazón. Aleluya. La presencia de Dios hizo que los muros de Jericó se derribaran. Y todos los enemigos fueron ¿qué? Derrotados. Josué capítulo 6, en el verso 1 al 20, usted lo lee en su casa y allí se va a deleitar. Gloria a Dios. Porque dice que Jericó estaba cerrada y bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Gloria a Dios. En su casa se lo lee. 6 del 1 al 20. Podemos ver que esta fe y esta acción que tuvo Josué y la del pueblo de Dios demuestran que no hay victoria en el pueblo de Dios si no hay confianza en la presencia del Señor. Cuando vamos a orar por un enfermo, cuando vamos a orar por un endemoniado, no nos dejemos llevar por nuestras fuerzas. Asegurémonos que la presencia de Dios está ahí. Tengamos confianza de la presencia de Dios que Él va a hacer algo. Y usted se dará cuenta de la victoria que vamos a tener.
En el nombre del Señor se tiene que ir el demonio. Se tiene que ir. Porque para eso el Señor no dijera, pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Y echarán fuera demonios en mi nombre. En el nombre de Jesús se tiene que ir todo demonio. Pero el que echa fuera el demonio, ciertamente es Jesús. Pero el que ora debe de asegurarse que es la presencia que esté con él. Por eso nosotros tenemos que anhelar la iglesia. En esta preciosa mañana que hemos estado en este lugar y que Dios haya traído este mensaje a nuestras vidas, debemos de acercarnos más para tener esa confianza. Y el Señor le agrada que nosotros tengamos confianza en Él. Porque cuando alguien confía en uno, uno trata de no defraudarlo. Trata de no defraudarlo. Y el Señor nunca nos va a defraudar. El Señor nunca nos va a defraudar. Aquí nosotros vemos que en el libro, aquí en Josué nos enseña cosas maravillosas. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, si el liderazgo y el pueblo del Señor descuida que repose sobre ellos la plenitud de la presencia de Dios, podemos correr el riesgo de perder nuestra comunión con Él. Es la cantaleta que ustedes escuchan de los predicadores. Hermano, vaya a la iglesia. Hermano, busque de Dios. Y después decimos, es que yo busco a Dios en mi casa. Es que yo oro a Dios en mi casa. Es que yo en mi casa. Y justificamos y no nos quedamos callados. Mejor cállate. Mejor pidámosle perdón a Dios. Porque no es donde tú quieres. No es donde tú dices. Es el lugar que Dios escogiere. Dios tiene su lugar de adoración, iglesia. Y el día que nosotros nos desatemos de esa atadura de decir que yo en mi casa, tú en tu casa puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, a la hora que quieras. Óyase bien. El día que usted deje de decir será libre. Porque muchos tenemos esa atadura, que es que yo en mi casa oro, que yo en mi casa ayuno, yo en mi casa tengo comunión con Dios. Dios escoge su lugar de adoración. Dios escogió fue este lugar. En tu casa habla con Dios. Habla con Dios. Ayuna, ora, qué bonito. Pero eso no basta. Para eso Dios no lo hubiese dicho. Aún al mismo Abraham le dijo, toma tu hijo y ve. O sea, no era pretensión de Dios, porque tras que él iba a sacrificar a su hijo, tras que lo iba a matar, hermano, poner a Abraham con ese trabajo de ir allá, ve a tierra de Moriah, y no era un día de camino, no era cerca, no había ni siquiera una mototaxi que llevara a ese muchacho, sino que había que coger un burro. Dice que enalbardó su asno y emprendió el camino. Allá ve y sacrifícalo. Y le dijo a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac. Se lo repitió como por si la mosca no entendía lo que le estaba diciendo. A tu hijo, a tu único, a quien amas. Ve a tierra de Moriah, allá ve y sacrifícalo. Porque Dios tiene su lugar a donde nosotros venimos a sacrificar el sueño que teníamos todavía envuelto en la sábana, sacrificar ese cansancio que podíamos estar reposando, sacrificar esta mañana que podíamos estar haciendo ejercicio, sacrificar esta mañana que podíamos estar allí en la familia. Ya nos vamos a ir a casa, nos queda el resto de día para hacer lo que queramos. Ahora sí, ahora que vaya, métete en oración, métete en ayuno, a lo que tú quieras, pero usted sacrificó porque Dios escogió un lugar a donde está su presencia, porque si de allí no se hubiese movido Abraham, allí no se le hubiera presentado el carnero, el cabrito. Dice que estando allá y llegando a un zarzal, vio trabado de los cuernos al cabrito cuando su hijo le preguntó a dónde está. Eso quiere decir que Dios tiene un lugar específico a donde se va a glorificar, a donde va a mostrar su gloria. Y ese lugar específico es este lugar que Dios escogió para que usted venga. Todos los cultos, óigase bien, grábese, todos.
Yo vine el miércoles, no, todos. Que usted no quiera venir, ese usted, pero Dios escogió los días para que usted venga a adorar y glorificar su nombre. Dele la gloria a Dios. Lo voy a dejar aquí para que se vaya temprano para su casa. Gloria a Dios.